3:3. Dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ese es el tema de hoy, Amós 3:3. ¿Con quién tenemos que andar juntos? Cuando andamos juntos con la persona es porque tenemos cosas en común. Eso pasa en nuestros relacionamientos personales, interpersonales. Cuando tenemos grupos, siempre se dice un dicho: los grupos se atraen. Cuando caminamos con personas, cuando vivimos, nos relacionamos, tenemos un relacionamiento de compañía, de andar juntos, de compartir, es porque siempre hay cosas en comunes. Porque cuando hay una diferencia muy grande, cuando hay una diferencia, no podemos caminar juntos. Y acá, una de las claves para poder conquistar, alcanzar las promesas de Dios, es caminar junto, de acuerdo con Dios. Nosotros hoy vamos a aprender que nuestro caminar de acuerdo con Dios nos va a llevar a una victoria. Pero también en nuestra vida nosotros podemos estar de acuerdo, aunque decimos que creemos en Dios, pero en nuestra vida podemos estar caminando en desacuerdo a la palabra de Dios y poniéndonos de acuerdo con el maligno, escuchando lo que de las tinieblas nos habla y concordando con las palabras del enemigo. Y no solo concordando y hablando. Cuando yo recibo y creo más en las palabras del enemigo, en las palabras negativas, en las palabras de derrota, y creo más y hablo más constantemente, en mi boca están esas palabras negativas que las palabras de Dios. De las palabras que Dios me habló, de las promesas que Dios me habló, de lo que Dios dice de mí. Cuando el enemigo me dice que no soy nada, que no puedo, que no soy digna, que Dios no me ama, que Dios no me escucha, que Dios no me ve, que Dios me abandonó, muchas veces entro de acuerdo con el enemigo. Estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. Creo en lo que él está diciendo. Y al creer, mi vida se va hundiendo en esa mentira. Y no solo creo lo que el enemigo me está diciendo, sino que voy hablando lo que el enemigo me va diciendo. Voy repitiendo las palabras que el enemigo habla a mi mente, a mi corazón. Las palabras que me descalifican como hijo de Dios. Porque al final de cuentas y al final de todo, nadie somos calificados para ser hijos de Dios. Si Dios nos adoptó como hijos, fue por amor, fue por la obra de Cristo en la cruz, fue porque Jesús llevó nuestros pecados en esa cruz, porque Jesús pagó el precio y nos liberó y nos hizo hijos de Dios. Pero vamos a ver cómo podemos estar de acuerdo, y yo les voy a dar ejemplos en la Biblia de personas que caminaron con Dios, se pusieron de acuerdo a la palabra, a la voluntad de Dios, y otros que no caminaron. Vamos a empezar entonces. ¿Quiénes caminaron? Les voy a dar dos. Hay muchos ejemplos, pero yo voy a darle hoy dos ejemplos de cada. Primeramente les voy a hablar de Noé. Noé en el Antiguo Testamento, después vamos a ir al Nuevo Testamento. Noé él vivió en medio de una generación corrompida, totalmente corrompida. El pecado del ser humano llegó al colmo. Pero Noé, él caminaba de acuerdo con Dios. Noé fue encontrado, Dios le dio gracia a Noé. En Génesis capítulo 8, versículo 18, pueden anotar y después leer, dice así: entonces salió Noé, perdónenme, es antes.
Noé capítulo 6. En el versículo 9 dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Cuando dice que él era perfecto en sus generaciones, no es que él era una persona sin imperfecciones. Pero ¿por qué él era perfecto? Él tenía un corazón que agradaba a Dios, un corazón recto delante de Dios. Y dice así: con Dios caminó Noé. Entonces Noé caminó con Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro título? Andarán o caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, cuando en la Biblia dice que Noé caminó con Dios, entonces quiere decir que Noé caminó de acuerdo con Dios. ¿Y eso dónde vemos en la vida de Noé? Dice que la humanidad estaba tan corrompida. En el versículo 11, se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra como lleno de violencia. Y miró Dios la tierra, y estaba muy corrompida. ¿Y qué dijo Dios? Dios le dijo a Noé, Dios le habla a Noé, Dios le da su palabra a Noé, y le dijo que Dios decidió dar fin a la tierra, que a causa de ¿qué? De la violencia que estaba llena la tierra, y le mandó a hacer un arca, y le dio todas las medidas de cómo tendría que ser esa arca, para que él y su familia puedan entrar. No había llovido sobre la tierra, no había ninguna gota, no había llovido sobre la tierra. Dios le da una palabra para que él pueda ejecutar en obediencia en medio de una generación totalmente corrompida, apartada de Dios, rebelada contra Dios, haciendo algo que era una locura para ese momento, para ese tiempo. No había ni siquiera lluvia en ese tiempo. Y Dios le dijo: haz el arca, porque yo voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir a toda carne, a todo espíritu, a todo lo que hay debajo del cielo va a morir. Y voy a establecer mi pacto contigo, y vas a entrar vos, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tu hijo, tu familia, le vas a meter en esa arca. Y también una pareja de cada especie van a entrar contigo. Y hizo, dice Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé se puso de acuerdo con Dios, aunque Noé no entendía cómo iba a ser hecho, cómo se iba a cumplir la palabra en ese momento. Noé trabajó y construyó, porque antes, en la época de Noé, la gente vivía muchos años. No era como hoy en día. Ellos vivían cientos de años. Y Noé, él trabajó 100 años, como 100 años por esa arca. Él trabajó en medio de un tiempo donde no había lluvia, donde era imposible que haya un diluvio. Era imposible. Pero Dios es así. A Dios no nos dice que nosotros tenemos que preocuparnos para el cumplimiento de algo que Él habló. Dios cuando habla algo, Dios cuando da una orden, Dios cuando dice que va a hacer algo, y si te llama a vos y a mí para que podamos estar juntos, ser partícipe en la ejecución de esa palabra que Dios nos dio, cuando Él nos llama y nos da una responsabilidad, nosotros no necesitamos preocuparnos cómo va a ser hecho, cómo Dios va a cumplir. Nosotros solamente tenemos que caminar con Dios en obediencia. Nosotros solo tenemos que caminar de acuerdo con Dios, poniéndonos de acuerdo con su palabra, aunque escuchemos en el mundo otra cosa, aunque la gente se burle, aunque la gente diga qué vas a hacer, para qué vas a hacer, no importa lo que esté ocurriendo.
cuando se va a cumplir algo, Dios se encarga de su cumplimiento. Nosotros solo tenemos que ponernos de acuerdo con Dios y caminar con Dios, así como Noé. ¿Y qué pasó? Dice que vino el diluvio. Vino el diluvio sobre la tierra. Ustedes ya conocen la historia. Entró Noé con su familia, se salvó, esta familia se salvó. Y en el capítulo 8 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales. Se acordó y hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Es cuando dice en la Biblia, se acordó Dios de tal persona, es porque ese es el tiempo en que tiene que venir un actuar nuevamente de Dios, porque tiempo atrás Dios le habla a Noé y Noé empieza a caminar en obediencia a uno sin ver nada. Y cuando llegó el tiempo, vino el diluvio, vino el juicio sobre la humanidad, pero cuando llegó otra vez el tiempo de que pueda haber un movimiento, de tiempo en tiempo viene así una palabra, de tiempo en tiempo viene un movimiento para llevar a que se puedan cumplir ciertas etapas, que se puedan cumplir ciertos procesos en nuestras vidas. Dice, se acordó Dios, hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y allí se cerraron la fuente del abismo, porque el agua vino de arriba y de abajo de la fuente del abismo. Y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Entonces salió, después que la tierra se secó, salió Noé, sus hijos, sus mujeres y todos los animales. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Nosotros hablamos en nuestros tiempos pasados sobre los altares que ellos levantaban antiguamente. Y hoy, ¿qué es el altar? Que hoy nuestro altar es Cristo. Dice, y percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón, no volverá a maldecir la tierra a causa del hombre, porque el intento del corazón es malo de su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno y el día y la noche, las estaciones. Y dice en el capítulo 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplíquense y llenen toda la tierra. Entonces, Noé caminó de acuerdo, Noé se puso de acuerdo con la palabra de Dios hasta ver el cumplimiento. Y Dios hizo un pacto con Noé y con su casa, y toda su casa se salvó. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que caminó de acuerdo con Dios. Noé caminó de acuerdo con Dios. Por eso su casa se salvó. ¿Qué nos quiere hablar esto, mis queridos? Que cuando Dios nos habla algo, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos da una promesa, una palabra, aunque no entendamos cómo se va a cumplir, aunque no veamos nada, aunque tengamos que hacer como hizo Noé en medio de una generación que no ve, no entiende nada, que critica, pero si caminamos de acuerdo con Dios, vamos a ver la promesa. Vamos a ver el cumplimiento de esa palabra que Dios habló. ¿Por qué? Porque quien lleva al cumplimiento es Dios, no somos nosotros. Entonces, para alcanzar la promesa, para alcanzar lo que Dios nos habló, nosotros tenemos que caminar de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Noé escuchaba al maligno? Si el maligno usa la boca de la gente para hablar. El maligno usa la boca de la gente para criticarnos, para criticarte. El maligno usa la boca de la gente con palabras negativas, donde te dicen tal vez, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel Dios que te prometió? Ya pasó mucho tiempo, no pasa nada en tu vida, las cosas no están bien. El maligno habla
usa la boca de la gente y aún viene a tu corazón y a tu mente para minar, para poner sus semillas malignas en la mente, en el corazón. Pero si es que vos le das oído y si vos te pones de acuerdo con el maligno, con lo que él está diciendo, te vas a olvidar de lo que Dios habló. No vas a caminar de acuerdo con Dios, sino con el mal. Y no vas a poder llegar al cumplimiento de esa promesa que Dios te habló. Por eso es lo que el enemigo trabaja mucho en la mente, en el corazón, y usa la boca de la gente para impedirnos avanzar en obediencia. Un ejemplo ahora del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, de los que caminaron de acuerdo con Dios. La historia en Lucas 1:38, yo solo un versículo les voy a leer. La historia de María. Un ángel apareció a María. Ella era una jovencita que estaba por casarse con José. Ella era una jovencita que amaba a Dios y Dios puso sus ojos en ella y la escogió para que en su vientre el Hijo de Dios pueda entrar en su vientre y nacer por medio de ella, el Salvador del mundo. Y vino el ángel y le dijo que ella era bienaventurada porque Dios le escogió a ella para llevar al Salvador en su vientre. Pero para ella no fue fácil esa visitación. No fue fácil porque la promesa también que Dios le entregó a ella no era fácil en su situación, en su condición. Una mujer jovencita estaba por contraer matrimonio y ella de repente iba a aparecer con la barriga sin haber conocido varón. Y estaba José, que también cuando se enteró de que ella estaba embarazada, que ella estaba encinta, quiso dejarle a ella. Pero quiso dejarle en secreto porque ¿qué ocurriría si la gente se enterara de que ella apareció embarazada y que no fue del que iba a ser su marido? Le iban a apedrear, le iban a matar. Pero ella, cuando escuchó que el Espíritu Santo iba a venir y le iba a cubrir a ella con su sombra y que ella iba a concebir, iba a ser el Salvador del mundo, ella se puso de acuerdo con Dios. Y María le dijo entonces en el versículo 38, he aquí la sierva del Señor. Ella puso su vida a servicio de su Señor. Ella puso su vida a servicio de Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella se puso de acuerdo con la palabra de Dios. Que se haga en mí conforme a tu palabra. Entro de acuerdo contigo. Está bien, que así sea hecho. Vamos a estar de acuerdo. Y el ángel se fue de su presencia. Ella se puso de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué es acuerdo? ¿Qué es caminar en acuerdo? Dice, es la unión de voluntades, pensamientos y acciones. Es unir mi voluntad, mi pensamiento y mi acción para un mismo fin y propósito. Y Noé en el Antiguo Testamento se puso de acuerdo con Dios y María se puso de acuerdo con Dios. No importa el riesgo que ella enfrentaría, porque ella tuvo la fe de entender que si Dios le estaba hablando, esa palabra se iba a cumplir en su vida. Entonces Jesús iba a nacer. Quiere decir que ella no iba a morir, que Dios se iba a encargar de la situación, así como Dios se encargó de hablarle a José en sueño y decirle, explicarle de que María concibió por voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Y cuál iba a ser la función del ser que estaba dentro de ella, el Salvador del mundo. Entonces ella caminó con Dios, se puso de acuerdo y fue parte
del plan de Dios en el nacimiento del Mesías de Jesús. Qué privilegio, ¿verdad? Porque ella decidió obedecer. Ella decidió caminar con Dios. ¿Qué pasa? Ahora yo les quiero dar dos ejemplos para que pueda ampliar nuestro entendimiento. ¿Qué pasa cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con el maligno? ¿Qué pasa cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con las palabras del maligno? Una pareja que se puso de acuerdo con las palabras del maligno fueron Adán y Eva. Adán y Eva se pusieron de acuerdo con el enemigo. Ustedes saben la historia de la serpiente astuta que vino y le habló a Eva y le dijo, le dio la palabra, porque Dios le había dicho a Adán que ellos podían comer de todos los árboles, de todos los frutos de los árboles, menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque hasta ese momento Adán y Eva, ellos eran guardados del mal, del conocimiento del mal. Ellos solo conocían el bien que hay en Dios, de lo que ellos estaban viviendo. Pero la serpiente le habla a Eva, después que Dios le habló a Adán, y le dijo, con que Dios les dijo a ustedes, no coman de todo árbol del huerto. Allí luego ya le mintió, porque Dios no le dijo no coman de todos los árboles, le dijo no coman de uno. Y ella le dijo ella que del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo que no coman. No comeréis de él ni le tocaréis para que no mueran. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Es mentira, Dios le está mintiendo. Así como muchas veces la serpiente nos habla de que Dios está mintiendo. Te hago una pregunta. ¿La serpiente ya te habló? ¿La serpiente ya te habló en tu corazón y ya te dijo como le dijo a Eva, Dios está mintiendo? Dios te mintió. Te quiero decir lo que dice la palabra. Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre para mentir. Dios nunca miente. Dios no miente. Pero ella decidió caminar en ese momento de acuerdo con la serpiente y escuchar lo que él le dijo y actuar en lo que él le dijo. Le dijo la serpiente, no van a morir, sino que los ojos de ustedes se van a abrir y van a conocer el bien y el mal y van a ser como Dios. Y en ese momento la mujer decidió ponerse de acuerdo con la serpiente y caminar de acuerdo con la serpiente y hacer lo que la serpiente le sugirió, le aconsejó, porque la serpiente no le podía obligar a la mujer ni al hombre que coman del fruto que Dios prohibió. Pero ellos tenían la libertad de decisión, así como nosotros tenemos la libertad de escuchar o no a la serpiente que muchas veces y todos los días nos habla para que nosotros digamos que Dios es mentiroso, que Dios no va a cumplir su promesa, para hacernos creer que Dios nos abandonó. Pero acá la mujer se puso de acuerdo, comió del fruto y le dio a su marido. ¿Y qué pasó? Los dos perdieron la gloria de Dios. Entró la muerte física, la enfermedad, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Y la muerte eterna. Hubo una separación de la gloria de Dios. Fuimos todos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesús tuvo que venir como el segundo Adán, para hacer y cumplir la voluntad del Padre y recuperar todo aquello que perdimos. Entonces Jesús, cuando venció en la cruz, cuando Él murió, cuando Él llegó sin pecado, sin mancha, Él dice que Él venció al pecado. Él llevó nuestras enfermedades, por sus llagas nos dio
la posibilidad de ser sanados, nos dio vida eterna. Ahora les quiero llevar rapidito para que después podamos orar al Nuevo Testamento, porque usted me puede decir, ese Antiguo Testamento. Vamos rapidito al Nuevo Testamento. Otra pareja que se puso de acuerdo con la serpiente, con el enemigo. Cuando le hablo serpiente es Satanás, la serpiente antigua. Está en Hechos 5, 1, del versículo 1. Habla así, Hechos 5, 1. Habla la historia de Ananías y Zafira. Ellos estaban en un tiempo, esto ya es en los Hechos de los Apóstoles, la iglesia ya había surgido, la iglesia, nació la iglesia, ellos estaban viviendo un avivamiento, la gloria de Dios estaba allí, miles se convertían por la predicación de uno, venía el Espíritu Santo, les bautizaba, les llenaba, la gloria de Dios estaba allí, manifestaciones que no daban para negar, estaban ocurriendo delante de los ojos de todo el pueblo. Se sanaban, gente siendo liberada, personas resucitando. Había la gloria de Dios en ese tiempo, en ese momento. Y hubo un hombre, porque ¿qué pasaba en la iglesia primitiva? Dice que todo lo que ellos tenían sus bienes, el que tenía más de un terreno, más de una casa, ellos vendían y traían a los apóstoles para que se pueda repartir en medio de sus hermanos en Cristo que eran pobres, para que no haya necesidad, para que no haya desigualdad. Ellos compartían y hubo uno que empezó a hacer eso y dice que él tenía 2 propiedades y vendió uno y trajo el precio a los apóstoles para que se pueda repartir. Él hizo esa ofrenda voluntaria para saciar el hambre, para saciar la necesidad de sus hermanos. Entonces un matrimonio que se llamaba Ananías y Zafira, ellos quisieron hacer lo mismo, pero no con la intención correcta, no con la motivación correcta. Ellos no estaban preocupados en saciar a sus hermanos. Ellos vieron lo que el otro hizo. Ellos quisieron el aplauso de la gente de que ellos estaban trayendo también algo. Solo que, ¿qué pasó? Ellos, la verdad, que vendieron su propiedad y ellos concordaron entre sí después que Satanás le habló, porque Satanás vino y le tentó. Vino la serpiente como vino junto a Eva, a Adán y Eva, a tentarle a Ananías y Zafira. ¿Y por qué les digo que esta serpiente les habló? Vamos a ver allá abajo. Ellos, ¿qué hicieron? Concordaron en sustraer el precio. Vendieron por tanto la propiedad y ellos se fueron y le llevaron al apóstol Pedro una parte nada más, diciéndole que esa parte era el precio total del terreno, de la propiedad. Le mintieron. Ellos se quedaron con una parte y la parte que le llevaron, ellos no le dijeron la verdad. Ellos no le dijeron, esto es solo una parte. Nosotros vendimos nuestro terreno y ellos tenían toda la libertad y el derecho de hacer eso. Vendimos este terreno y la mitad o una parte se queda para nuestras necesidades y esta parte nosotros vamos a ofrendar. Iba a estar espectacular, iba a ser bienvenido, ellos iban a ser bendecidos. Como toda acción, toda dádiva tiene su recompensa, pero ellos no, ellos mintieron, se pusieron de acuerdo. Y allí el Espíritu Santo le habla a Pedro y Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué llenó la serpiente tu corazón para que mientas, no a mí, al Espíritu Santo?
Quiere decir que él escuchó y se puso de acuerdo con el enemigo para mentirle al Espíritu Santo. Y le dijo Pedro, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Si vos no vendías, no era necesario que vendas tu propiedad. Si vos no vendías, ese era tuyo, se quedaba en tus manos, no iba a haber problema. Iba a estar en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír a Ananías esta palabra, cayó y expiró, cayó muerto. Vino después de muchas horas su esposa y le dio al apóstol la oportunidad para que ella pueda decir la verdad, para que ella pueda ponerse de acuerdo con el Espíritu Santo. Y le dijo, vendiste en tanto fue el precio de la heredad que vendieron. Y ella dijo, sí, en tanto. Tuvo la oportunidad de ponerse de acuerdo con Dios y caminar una vida con Dios, pero ella se mantuvo en la mentira del diablo. Y allí le dijo el apóstol, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y le dijo, acá en la puerta están los jóvenes que le enterraron a tu esposo. Y allí ella cayó muerta. Pero vamos a decir, ¿pero por qué murieron? ¿Por qué fue tan duro el castigo? Ellos estaban viviendo en un tiempo de gloria, de avivamiento. Hoy todavía nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, estamos esperando ese avivamiento que se dice en todas las naciones, se escucha. La iglesia clamando por el avivamiento, por la visitación de la gloria de Dios. Queremos que Dios venga como vino en Pentecostés. Queremos que Dios levante muertos. Queremos que Dios sane los enfermos, que levante paralíticos. Que ocurra como ocurría. Dice que la sombra de Pedro sanaba cuando él pasaba. El paño que se acercaba a sus cuerpos llevaban los enfermos y se levantaban. Queremos que eso ocurra en nuestra ciudad, en nuestras naciones. Queremos que eso se vea por las calles. Queremos ver ese avivamiento, Dios visitando, pero les quiero decir, Dios por eso nos está llevando a prepararnos con su palabra, porque cuando viene la gloria, también, cuando viene la gloria, los juicios también se aceleran y se intensifican. ¿Por qué? Porque hay señales evidentes de la manifestación del poder de Dios que no podemos negar. Hoy todavía estamos trabajando con la unción de Dios. Los ministros trabajan con la unción de Dios, pero va a venir un tiempo de ese desatar de la gloria. Pero por eso es lo que Dios está trabajando en nuestros corazones, para que cuando venga esa gloria no sea para juicio, sino sea para nuestra bendición y que podamos ser usados para bendecir a otra gente. Entonces la conclusión es que para vivir las promesas de Dios es necesario caminar de acuerdo con la palabra y con la voluntad de Dios. Como dijo María, hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Tengo que ponerme de acuerdo con lo que Dios quiere para mi vida. Tengo que ponerme de acuerdo con la voluntad de Dios para mí. No mi voluntad. Mi voluntad es engañosa. Muchas veces yo quiero cosas que Dios no tiene para mí, porque a la larga no va a ser bendición. Y Dios ya conoce a la larga, Dios ya conoce el futuro. Entonces yo tengo que ponerme de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida. Ponerme de acuerdo con su palabra y caminar con Él, obedeciendo su palabra. Quien se alinea con Dios experimenta bendición, propósito y vida abundante. Quien se alinea con el enemigo, quien anda de acuerdo con el enemigo, aunque le parezca tener ganancias momentáneas, termina en destrucción y pérdida. Mis queridos, vamos a caminar con Dios, de acuerdo con Dios. Dios el que se va a ocupar de traer el cumplimiento a lo que Él
te prometió. Él se va a encargar porque Él es Dios soberano y todopoderoso. Vos y yo solo tenemos que andar de acuerdo con su palabra. De acuerdo con su palabra.